El S&P 500 está en máximos históricos. La bolsa nunca estuvo tan cara como hoy. ¿Hay que salir corriendo en momento de vender y quedarse parado en dólares? Bueno, vamos a ver qué es lo que más conviene. Bienvenidos al canal. Esto es Finanzas con Luis. En este canal hablamos de economía, finanzas, inversiones y mercados. Si te interesan todos estos temas, suscríbete y activa la campanita así no te perdés de nada. Y también compartir el canal con conocidos que les gusten estos temas, que estén pensando en invertir, en empezar a hacerlo y quieran ir educándose. También te agradecería si lo vas compartiendo, que a mí me sirve un montón para motivarme y seguir generando contenido de todo este tipo. También te invito a unirte a la comunidad de WhatsApp y también podés sumarte al Instagram para seguir aprendiendo y estando en contacto conmigo. Antes de seguir, te cuento una cosa que está buenísima para que aproveches. Con la tarjeta de Let's Bit podés ahorrar hasta 30.000 pesos por mes. Ellos, con las compras que vos haces en prácticamente cualquier comercio, porque es una tarjeta Mastercard que ellos te dan de manera gratis, podés ahorrarte esos 30.000 pesos que te decía porque te dan un cashback del 2,5% para las compras que vos haces. Sí, te pagan por usar la tarjeta. Solamente te descargas la aplicación de Let's Bit en el celular, te abrís una cuenta que es gratis, lo haces desde tu casa, lo podés hacer muy fácil, no te va a llevar mucho tiempo y pedís que te manden la tarjeta prepaga, como te decía, es una tarjeta Mastercard. Si te registras con el código Finanzas con Luis, te van a devolver 3%, un poquito más, durante el primer mes, así que aprovechala, usala para las compras que vos tenés que hacer, está muy, muy buena. Se habla mucho de que la bolsa de Estados Unidos está en máximos históricos, eso por ahí te asusta porque decís, bueno, espero una corrección, ahora que está muy caro y salgo, vendo todo. La respuesta es medio difícil, vamos a ver desde distintos puntos de vista si esto es tan así o si no, vamos a ver distintas formas de ver esta situación. No quiero hacer el video muy largo, así que vamos directo a la pantalla. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros vamos a largo plazo, es muy difícil saber cuándo estamos en el momento de burbuja y hay una frase de Peter Lynch que dice que se perdió más plata esperando a la corrección que cuando realmente llegó la corrección. Vamos a ver qué significa eso. Supongamos que nosotros invertimos en el momento, vamos a empezar con el momento ideal, post crisis de la subprime 2009, empezamos a invertir y empezamos a tener toda esta corrección. Ahora, supongamos nosotros llegamos a este momento y decimos, estamos en un máximo, la bolsa subió, está bien, no fue el máximo histórico, pero la bolsa subió un 90%, ¿no? Hasta acá. Y decimos, bueno, voy a esperar porque estamos en máximo. Bueno, listo. Te salió bien, pudiste comprar más barato. Ahora, ¿quién te avisa que la bolsa no va a caer hasta acá? Es muy difícil saber. Seguimos la historia, ¿no? Supongamos que, bueno, vos seguiste y decís, bueno, llegamos a este momento de acá que la bolsa en 2012 llega al récord superando al anterior récord previo a la crisis, ¿no? Entonces acá decís, uy, estamos en máximo histórico, no voy a comprar. Ahí tuviste una pequeña corrección, muy pequeña, para lo que es el gráfico histórico, más o menos del 10%. Obviamente, si estás en el momento, te duele ese 10%, pero es muy chiquito. Entonces, si no, todavía no, voy a esperar. Y máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico. Acá supongamos que tuviste una pequeña, para lo que es el gráfico en el momento, tenés que estar y vivirla, ¿no? Pero una corrección, que estamos en el año 2015, o sea, tenés que esperar como 3 años, 13%, sí, está bien. Ponele que vos entraste en este momento, pero vos podrías haber entrado acá, que era máximo histórico y todo, y igualmente hubieras comprado más barato que si comprabas acá. Eso se refiere que se pierde más tiempo que se pierde más dinero esperando la corrección que con la propia corrección. Entonces, supongamos, acá de nuevo, máximo histórico, no voy a comprar, máximo histórico, y tuviste que esperar un montón de tiempo y encima terminaste comprando más caro. El punto de esto no es decir, en máximo histórico voy a comprar todo, pero es decir que máximo histórico, si vos ves este gráfico, casi siempre está la bolsa de máximo histórico o está cerca del máximo histórico mucho tiempo. Después sí, de repente te viene un evento fuerte como el coronavirus que te cayó. Esto que ves acá te cayó 33%, que es un montón, parece chiquito, pero en el momento la tenés que vivir y la sufrís. Sí, ok, pero si vos ves, el máximo histórico en ese momento había sido en febrero y vos llegaste después a superar ese máximo histórico en agosto. O sea, tuviste la crisis de coronavirus, pandemia, cuarentena, todo el mundo, se le daba plata a la gente porque no podía salir a trabajar.
toda la historia esa, tuviste el máximo histórico poco tiempo después. ¿A qué voy con esto? Que es muy difícil saber cuál es el punto de acá, este punto que vos decís, no sé, Meta Platforms la están regalando la acción. Sí, y la pueden seguir regalando un tiempo más. Pero es muy difícil saber cuál es el momento de euforia máximo, de máximo histórico. Esto puede seguir varios meses más para arriba y después tener una corrección así hasta acá, pero en realidad a vos te convenía comprar en un máximo histórico. A lo que voy es que hay que tener cuidado porque comprar el máximo histórico no es necesariamente una mala idea. Para eso tenemos, por ejemplo, la opción de ver eh, distintos indicadores que también nos pueden dar una idea de si la bolsa está cara o no. Uno de ellos que vamos a ver es el indicador de Warren Buffett. Este indicador lo que hace es comparar el precio que tiene la bolsa en promedio, que podría ser más o menos el S&P 500 o algún otro índice un poco más grande, y lo compara con el PBI de Estados Unidos. En general, la bolsa tiene que ir más o menos acompañando a la evolución de la economía del país, porque la bolsa, en cierta manera, refleja la economía real desde otro punto de vista, ¿no? Ahora, cuando la diferencia entre los precios de la bolsa y los precios del PBI, que es el total de la economía de cualquier país, en este caso de Estados Unidos, se desacopla mucho, este indicador dice que la bolsa está sobrevaluada, o sea que está muy cara. Y en este momento sí nos está diciendo que está muy cara. Ojo, esto después puede terminar corrigiendo también, no solo porque baje el precio de la bolsa, sino porque sube el PBI de Estados Unidos. Entonces, es por dos lados. Si lo vemos en términos nominales, en algún momento la bolsa va a ser más cara que lo que es hoy seguro. Eso prácticamente seguro, no hay rendimientos asegurados en las inversiones, pero es muy probable que así sea. Otro indicador que está muy bueno en esta web que se llama Current Market Valuation, que tiene varios indicadores, es el de Price Earnings, que lo que te dice es cuánto estás pagando por las ganancias que tienen las empresas. Sí, y lo que vemos es que está arriba de la media, o sea que está sobrevaluada, pero hubo momentos como esta es la previa de la crisis.com, que bueno, googleala, fue muy conocida, muy famosa, que llegó a estar muchísimo más sobrevaluada, o sea, llegó a estar 2,8 y ahora estamos en 1,55 más o menos. Entonces, es muy difícil saber cuándo explota la burbuja. Entonces, por eso no es tan aconsejable decir vendo todo y espero a la corrección, porque nadie sabe cuándo llega la corrección. Después hay otros modelos que por ahí son un poco complejos. Este, por ejemplo, el de la tasa de interés, a mí tanto no me gusta porque es, contempla un promedio histórico de muchos años y la realidad es que la economía cambió bastante, la inflación en este momento era otra, no me gusta tanto este modelo, porque este modelo te dice como que la tasa de interés ahora es baja, sí, pero porque la compara con la tasa de interés de la época que hubo una inflación descomunal en Estados Unidos, entonces bueno, no me gusta tanto ese índice, no me quiero poner en modelo, en detalle, perdón. Después tenemos este de la reversión a la media, que te dice que bueno, que más o menos lo que siempre el S&P 500 va a hacer es volver a un retorno dentro de lo que es el promedio histórico. Este por ahí tiene más sentido. Después hay varios modelos más que tiene acá, no quiero ponerme a ver todo porque va a quedar externo el video, pero por ahí esos dos que vimos primero son como los que te dan un indicio un poco más certero de lo que es la bolsa. Obviamente nadie sabe cuándo va a caer, si va a caer y hasta cuánto va a caer, porque si no, el mercado siempre se va a anticipar. Y después este análisis uno lo puede hacer con empresas puntualmente. Yo, por ejemplo, con la empresa Costco, lo que tenés es que podés ver, por ejemplo, en esta página que se llama Ticker, podés ver el price to earnings de cada empresa, porque lo que recién vimos es del promedio de la economía de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos. Hay empresas que sí, que de repente están en un máximo de evaluación por price to earnings, que es muy fácil de ver. Esto, el análisis viéndolo empresa por empresa, te va a dar un resultado distinto. Y volviendo al gráfico que estábamos antes, una cosita como para que lo sepas ver bien, siempre tenés que verlo en escala logarítmica, porque si vos lo ves en escala logarítmica, el salto de 1 o de 60 a 75 va a ser mayor que el salto de 75 a 90. Y acá te lo va midiendo por porcentaje. Así funciona más o menos la escala logarítmica. Y después lo otro que tenés que poner es ajustar por los datos de dividendos, porque si vos no lo ajustás, el gráfico es como que sube menos, pero en realidad uno
tiene que hacer la simulación con la reinversión de los dividendos. Eso como para que te quede el tip. Viendo estos números uno puede verse tentado de decir, bueno, vendo porque está todo muy caro y es momento de salir. Lo que pasa es que nadie sabe cuándo explota la burbuja. No estoy diciendo que estemos en este momento en un momento de burbuja, y lo que dijo Peter Lynch, por ejemplo, en uno de sus libros, que es este que tengo acá, Un paso por delante de Wall Street, un libro que está muy bueno, es que más dinero se perdió esperando la corrección que cuando la corrección llegó. Es lo que vimos ahí en los gráficos. Con lo cual, una buena idea es ir viendo otras posiciones, ir viendo otras acciones que están mejor o otros índices, pero nunca es quedarse 0% en algo que a nosotros nos gusta y nos deja cómodos, porque la realidad es que la bolsa de Estados Unidos es a largo plazo muy alcista. Yo no veo que en este momento la bolsa en promedio esté en un precio de super burbuja como por ejemplo en el año 2021, a fin de año, o por ejemplo antes de lo que fue la burbuja.com, que fue a fin del siglo pasado, o sea, cerca del año 2000, en un momento en el que parecía que Internet se iba a apoderar del mundo y que toda la vida iba a estar alrededor de Internet, que medio que terminó pasando, pero muchos años más tarde. En ese momento ya los precios estaban reflejando que eso iba a pasar pasado mañana, no fue así, y probablemente algo similar está ocurriendo con la inteligencia artificial. Por eso uno tiene que hacer bien su análisis y ver, bueno, esto está demasiado caro, pero hay opciones que, bueno, tal vez están a mejor precio o un poco más atractivas. Como te decía, igual no hay que quedarse 0% en algo que nos gusta porque nadie sabe cuándo termina de subir todo lo que tiene para subir algo. Entonces, lo que sí uno tiene que tener en cuenta es empezar a ver lo que todos los otros no están mirando, porque puede ser que sea un buen momento de entrada. Y si te parece, vamos a ver algunas de estas posibilidades. Vamos a ver algunas cositas más complementando lo que vimos antes y viendo si hay oportunidades. Lo que nos dice este gráfico, que es de un muy buen analista de Estados Unidos, es que la bolsa, cuando en los primeros 6 meses del año subió entre 14 y 23, 24%, en los primeros 6 meses, después en general siguió subiendo en la segunda mitad del año. O sea que no significa que va a bajar porque subió mucho en la primera mitad o porque está muy cara. Eso como para tener en cuenta. Solo en 3 años de todos estos que tenés acá, la bolsa cayó en la segunda mitad del año, 1929. Bueno, esta es la peor crisis de toda la historia. Y después tenés un menos 1% y menos 3,3%. Con lo cual, esto es el S&P 500, con lo cual no significa que vaya necesariamente a bajar por lo que vimos antes. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si nosotros comparamos el S&P 500, que está ponderado de acuerdo a lo que pesa cada empresa, el valor de cada empresa. O sea, Apple en el S&P 500 vale muchísimo más que, no sé, Netflix o alguna empresa más chica de las 500. Pero existe otro que es el S&P 500 Equal Weight, que significa que Apple pesa lo mismo en el índice que Coca-Cola o que Costco, la que vimos antes, o que cualquier otra empresa que esté acá en el S&P 500, ¿no? Entonces, esto lo que nos dice es que la diferencia, lo que subió el S&P 500, que está midiendo la ponderación de cada empresa, o sea que tiene mucho peso de las empresas más grandes, viene subiendo muchísimo más que el S&P Equal Weight, que es el que te decía antes. El retorno que viene teniendo en comparación en lo que va del año es más de 9% el S&P 500, el que vos conocés. El año pasado fue 12%. Pero en general lo que termina pasando es que cuando uno sube mucho, el otro sube bastante. Vos no podés comprar un ETF de estos si invertís en Argentina porque no hay CDR, pero sí tenés, por ejemplo, el ETF que vamos a ver ahora de el IWM. Vamos a ver un poco en qué consiste. Este, a diferencia del S&P 500, no está en máximos históricos. Este tiene composición de empresas de más baja capitalización, de 2.000 en total, y llegó a un máximo en 2021, fin de 2021, y sí, desde el mínimo empezó a subir, pero a diferencia del S&P 500, que está bastante alto, no llegó a un nuevo máximo. Así que es probablemente una buena oportunidad de inversión. Después tenemos, por ejemplo, el mercado chino, también tenés el ETF de mercados emergentes, o tenemos una empresa como Alibaba, que en Price to Earnings la ves acá, con lo cual llegó a cotizar casi o más de 30 veces las ganancias y ahora a 9 veces. Nadie sabe cuándo va a pegar la vuelta. O tenés también algunas empresas que, por ejemplo,
vos podés buscar, no es la única razón para decir esta empresa está cara o barata, pero por ejemplo Google, a diferencia de la que habíamos visto antes, si vos lo comparas con el pico de 2011, de 2021, que fue medio un pico que estaba medio en burbuja, que es esto de acá, llegó a estar cotizando a 32 veces de ganancias. Y ahora, por ejemplo, está a 24, que para una empresa como Google no es algo loco, ojo, llegó a estar cotizando a 17 veces ganancias. Pero bueno, es como para que lo tengas en cuenta que una cosa es ver el mercado en general y otra cosa después es entrar en cada empresa. O tenés, por ejemplo, otras empresas que son más de consumo, que no están en un pico, porque ahora todo lo que es tecnología parece que va a subir para siempre y que es lo mejor del mundo, pero por ejemplo tenés otras empresas que por ahí funcionan de manera distinta y cuando bajan las tecnológicas no bajan tanto, como Coca-Cola, que por ejemplo la tenés Ahora, esto que abajo de estamos la viendo no media, significa ¿no? que hay que La pasar media el de price 100% de earnings es las de inversiones de Estados Unidos a 24 China, por y ejemplo, el porque último valor puede es de ser que el 28. Así repunte que tarde otra un cosa año o como dos para años tener en más en cuenta. llegar de China y la caída de Estados Unidos, puede ser que las dos suban, o puede ser que nunca se recupere la bolsa de China y siempre quede ahí abajo. Yo no creo que eso vaya a pasar porque China tiene la población más grande del mundo, una de las clases medias más importantes, con lo cual es un motor importante, pero nadie te va a garantizar nada. Entonces está bueno diversificar no solo en empresas o en ETFs, sino en geográficamente, en lo que es distintos países. También una cosa que uno puede hacer si no está en el día a día de la bolsa es ir a lo seguro, a lo que serían los ETFs que te dan una diversificación, vos estás invirtiendo con una sola cosa en varias empresas y lo que sí tenés que tener en cuenta es que hay ETFs como el SPY, que sería el del S&P 500 o el Nasdaq, el Dow Jones, que bueno, son los más conocidos de Estados Unidos, pero también tenés otros como el EEM de los mercados emergentes. Esos son varios de los que están disponibles acá invirtiendo con CDRs. Hay 9 ETFs en estos momentos. Si querés que haga un video comparándolos y contándote en qué consiste cada uno de ellos, déjame un comentario que lo puedo hacer. Es una de las inversiones más fáciles de hacer y probablemente que mejor rendimiento tienen o por lo menos no te vas a apartar demasiado del promedio. Recuerden, a largo plazo, como les mostré lo que decía en este libro o en otros que tengo más allá, de invertir de manera inteligente, al estilo más de Warren Buffett o de otros grandes autores, Benjamin Graham, otros grandes inversores que hubo en la historia. Una buena forma de hacerlo es de a poco, en vez de quedarse con los dólares quietos, ir invirtiendo en un índice como de S&P 500 y también en otros, por ejemplo, de mercados emergentes, pero nadie sabe exactamente cuál va a ser el punto máximo o el punto mínimo. Lo importante es que si apostamos a largo plazo es muy probable que nos vayan bien. Así que eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si es así, no te olvides de suscribirte y de compartir el canal con tus conocidos. También puedes seguirme en Instagram, Finanzas con Luis GD. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima.